¿No te ha pasado que lees o escuchas una historia, te ves reflejado en ella y tal vez incluso te inspira? Este espacio quiero llenarlo de esas historias. Historias mías, de otras personas, de todos en realidad. Bienvenido, bienvenida a Palabras Prestadas. Tengo que decir que una parte de mí piensa, ¿pero quién te crees que eres para hacer un podcast? Tal vez solo me escuchas tú. Tal vez esto solo quede como un recuerdo para mi familia, para que puedan escucharme cuando ya no esté. También pienso, no pierdas el tiempo en esto. No es el momento. Pero como se dice, el momento perfecto no existe. El momento es ahora. Así que, si me estás escuchando, es que por fin me he decidido y este es mi primer capítulo. Si me conoces, seguro que esta parte de mí no la conoce. Acompáñame y te cuento. Decidir. El capítulo de hoy se llama así, decidir. Qué difícil es decidir, ¿verdad? Estamos tomando decisiones todo el tiempo. Algunas son más importantes, otras no tanto, pero cada una de esas decisiones tiene el impacto directo en nosotros mismos y en el resto. Por eso, tomar nuestras propias decisiones es importante. Es escribir nuestra propia historia, es ponernos como protagonistas. Bueno, pero antes de hablar más en detalle de este proceso de la toma de decisiones, quiero contarte mi historia personal. Hace varios meses tomé una de las decisiones más difíciles y arriesgadas de mi vida. Tuve que romper con mi trabajo. Cualquiera puede decir, pero qué locura. ¿Y cómo es eso de que rompiste con tu trabajo? Pues sí, para mí fue como una ruptura sentimental, de pareja. Así lo sentí, de verdad. Porque yo estaba obsesionadamente enamorada de mi trabajo. Vivía por y para mi trabajo. Lo cierto es que di tanto y más de mí allí, incluso quitándoselo al resto de aspectos de mi vida. Y esto no es sano, lo sé. Me di cuenta mucho más tarde. Mi historia de amor laboral, entre comillas, comenzó hace casi 7 años. Conseguí este trabajo que fue para mí una bendición, pues yo en ese momento atravesaba una época difícil en mi vida. Trabajaba como profesora de inglés con niños de infantil y primaria. Comencé el trabajo bastante contenta, aunque tengo que decir que el primer año fue difícil. Tuve unos grupos complicados y yo era una principiante y tenía mucho que aprender. Mi segundo año fue bastante mejor y a partir del tercer año me enamoré de un grupito de niños a los que di clase desde que tenían 3 añitos hasta los 6, 7 años. Aún hoy día pienso en ellos con mucho cariño y me emociono incluso al recordarlos. La verdad que el tiempo que estuve trabajando en esta empresa crecí mucho, tanto a nivel personal como profesional. Tuve una hija, me compré un coche nuevo, mi marido y yo nos hipotecamos en una pequeña casita. En 7 años en la empresa tuve un rápido crecimiento. Tuve 3 ascensos.
Trabajaba como profesora de inglés, como coordinadora y realizaba diversas gestiones administrativas. Durante aproximadamente 4 años me sentí muy feliz, muy apasionada con lo que hacía. Me gustaba mucho, sobre todo, planificar y crear las actividades para las clases, hacer trabajitos creativos con los niños y aprender ritmos y canciones. Me gustaba mucho compartir ideas con el equipo o trabajos que hacía en clase con los niños. Siempre fui muy apasionada con mi trabajo, muy responsable, comprometida y proactiva. Y pienso que eso influyó mucho en mi rápido crecimiento en la empresa. Para mí verdaderamente era un trabajo gratificante. Aunque sí que es cierto que también suponía siempre una gran carga mental y emocional. Y con cada año y cada ascenso, esta carga era cada vez mayor. Lo cierto es que trabajé y me esforcé tanto porque amaba mi trabajo. Me autoexigía muchísimo y más aún porque me sentía escuchada y valorada. Siempre daba todo y más de mí, aunque en mi interior nunca sentía que fuera suficiente. En el último año, todo esto que venía sintiendo, sumado al estrés y a muchos cambios organizativos que afectaban a mi puesto, llegué al límite y llegó mi burnout. Lo que viene a ser un agotamiento extremo mental, emocional y físico. Esto del burnout estoy segura de que nos ha pasado a muchos. Y por eso creo que más adelante dedicaré un capítulo a hablar sobre este tema más en profundidad. Bueno, sigo. Pues, como decía, para mí este burnout fue el punto de inflexión y lo que me llevó a tomar la difícil decisión de romper con mi trabajo. Me costó tantísimo tomar esa decisión. Muchos no lo entenderán, porque no es la decisión más segura, estable, la mejor, todo entre comillas, ¿verdad? Pero yo la sentía necesaria. Decidí recuperar mi salud, mi bienestar e incluso mi identidad. Porque entendí que yo no soy mi trabajo. Yo soy yo. No soy mi nómina. Y además estaba pagando un precio muy alto por el dinero que traía a casa. Lo que pasa es que cuando el malestar no es lo suficientemente justificable, porque no es visible o percibido por los demás, parece que no vale. Pero hablando en metáfora, esos zapatos hacía rato que comenzaron a apretarme, aunque yo seguí caminando con ellos por mucho tiempo, más tiempo del que quizás debía. Pero eso sí, recorrí con ellos 1000 pasos de aprendizaje. Ahora andaré sin ellos, pero los he guardado en una cajita de cartón, solo para aquellos que juzguen mi camino. El valor de la vida no es solo económico, es mucho más. Sí, necesitamos dinero para cubrir nuestros gastos básicos. Soy consciente de que ahora mismo yo no estoy contribuyendo en ese sentido. Y sin el apoyo de mi familia, está claro que no hubiese podido permitirme tomar esa decisión. Pero en esta etapa sí que estaré más presente, dándole tiempo de calidad a mi familia y a mí misma. Estaré tomando nota de cómo soy y cómo quiero llegar a ser, de lo que puedo hacer y de lo que quiero hacer para lograr encontrarme de nuevo, para volver a tener un propósito laboral sostenible para mí y para mi familia. Bueno, este ha sido un pedacito de mi historia personal, esa difícil decisión que tuve que tomar. Y ahora
Escúchame bien lo que te voy a decir. Tenemos que partir de la base de que decidir no es tomar el control, sobre todo tratándose de decisiones difíciles. Decidir es justamente asumir que no tenemos el control, pero aún así no le damos la espalda a la oportunidad de elegir. Capaz estabas esperando que te dijera que decidir es tomar el control, pero no. Decidir no significa acabar con la incertidumbre. Decidir es elegir. Decidir es hacer lo que quieres, a veces incluso lo que necesitas. Y entender que las cosas muchas veces van a salir como tengan que salir. Esta frase me parece súper importante. Escucha bien que la repito. Decidir no es que las cosas salgan como quieres. Decidir es hacer lo que quieres y entender que las cosas van a salir como tengan que salir. Sí, sé que no es tan fácil como suena y que como en mi caso particular no todo el mundo tiene el privilegio o el apoyo para tomar según qué decisiones. Esto también debería llevarnos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? Seguro que se te vienen a la mente varias razones. El miedo, la culpa, la incertidumbre, aunque básicamente podríamos decir que es la mente, pero no la mente en sí, sino quien se apodera de ella, que es el ego. Te cuento, cuando decidimos hacer lo que debemos, entre comillas, y no lo que queremos, es por nuestro ego. Y es que el ego viene de una construcción del yo, que nace en los primeros años de vida. Así que la imagen de nosotros mismos, nuestra construcción del yo, está influenciada por nuestra crianza y por las opiniones de los demás. Digamos que en nuestra mente coexisten muchas voces. Las voces de nuestros padres, de las personas que nos criaron, nos educaron, de nuestros maestros en la infancia, en la adolescencia, de compañeros del cole, compañeros de trabajo, de jefes. Hay un montón de voces en nuestra cabeza. Esas son las voces del ego. Son las voces del, entre comillas, deber ser. Por eso, a menudo las decisiones basadas en el ego buscan arreglar deficiencias en la autoestima. Se toman para recibir aceptación, aprobación, elogios, reconocimiento, seguridad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a visualizar el ego como si fuese un círculo, que no tiene ni principio ni final. Siempre rueda y se mueve más o menos en la misma dirección. Su estrategia, digamos, que es mantenernos cómodos y a salvo dentro. Este círculo también podríamos llamarlo zona de confort, o quizás, mejor dicho, zona conocida. Digo conocida porque no siempre hay confort en esa zona, y aún así muchas veces permanecemos en ella. Se dice que el ego tiene un montón de maneras de que dudes y decidas, o dudes y no decidas. Y ojo, que la no decisión también es una manera de tomar una decisión, porque en realidad estamos decidiendo quedarnos exactamente donde estamos e ignorar lo que nuestra intuición nos dice. Estamos decidiendo quizás aceptar menos de lo que merecemos y retrasar hacer cambios que nos traerán felicidad y más satisfacción en nuestra vida. El no decidir, esa es una decisión y tienes que reconocer que la estás tomando. Entonces, habíamos hablado de las voces
de la mente que influyen en nuestras decisiones, las voces del ego. Pero hay otra voz. Es una voz que suele hablar más bajito. Es tu voz interior, que sabe quién eres y quién quieres llegar a ser. Es la voz de tu intuición, la voz del querer ser. Pero muchas veces esta voz es ignorada, subestimada, incluso rechazada. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a cerrar los ojos e imaginarnos a nosotros mismos de aquí a un año, sin tomar esa decisión que es tan difícil para nosotros. ¿Cómo te sientes? Si tenemos como cierta presión en el pecho, si nos sentimos como sin energía, no vayamos en esa dirección. No evitemos esa decisión. Ahora imaginemos que sí hemos tomado esa decisión. ¿Cómo te sientes ahora? Si ya no sentimos esa presión en el pecho, si nos vemos con más energía, aunque sintamos miedo, ese es nuestro norte. Eso es lo que necesitamos hacer. Nuestra intuición se siente en el cuerpo, en el pecho, en la tripa. Quiere que nos liberemos de nuestras limitaciones, que nos arriesguemos y que probemos cosas nuevas, que formemos una vida que nos haga sentir en plenitud. Porque es que vida solo tenemos una. La intuición siempre busca la plenitud, no juzga y no se asusta. Y después de escuchar a nuestra intuición, tenemos que preguntarnos cuándo es el momento adecuado para tomar esa decisión. ¿A quién vamos a comunicar nuestra decisión? ¿Cómo vamos a comunicarla? Y es ahí cuando usamos nuestra mente, la voz de nuestra parte racional. Bueno, hasta aquí llega este primer capítulo. Se me hace corto, porque el tema de las decisiones es complicado y me gustaría contarte más cositas, pero creo que por hoy ya es suficiente. Pero no descarto hablar más acerca de este tema más adelante. Como conclusión de este capítulo, diré que después de escuchar la voz de nuestra intuición, recuerda, tenemos que preguntarnos cuándo es el momento para tomar esa decisión. Ya sabemos cuál es. La clave para decidir es que encontremos un justo equilibrio entre esas voces de la mente que mencionaba antes, las voces del ego y la voz de tu intuición. Ahora sí, solo te pido 2 favores antes de despedirme. El primero es que si crees que este podcast puede hacer bien a alguien que conozcas o sabes de alguien que necesite escuchar esto, lo compartas con esa persona. El segundo, y no menos importante, es que si tienes un minuto, me escribas por Instagram a Palabras Prestadas Podcast. Cuéntame si te gustó este capítulo, cómo te sentiste al escucharlo. Me hará mucha ilusión leer alguno de los mensajes y si me dan permiso y de manera anónima, claro, en mi próximo capítulo compartiré alguno. Sin más, me despido por hoy. Hasta la próxima. Con cariño, Adalia.